Buen día a todos. Mi nombre es Mónica Suárez Alves. Soy en primaria directora de Escuela de Práctica y en formación en educación, profesora de pedagogía. Un placer estar con ustedes y un placer además poder aportar a la construcción de saberes que están en este momento en proceso ustedes para este concurso. A nosotros hoy nos convoca el tema 1 de pedagogía dentro de Ciencias de la Educación, obviamente, y el tema 1 es aportes de la pedagogía nacional en la construcción de la escuela pública actual. Mirando un poco las pautas de valoración del concurso al que ustedes se iban a presentar, vieron que tienen 7, 8 pautas, creo que son 7 pautas, y una de las que aparece por allí tiene que ver con la coherencia, con la cohesión, pero además tiene que ver con la progresión del desarrollo del tema. Por eso yo voy a empezar planteando o explicitando cómo organicé yo la propuesta de hoy. Voy a comenzar con un breve análisis sobre el título del tema. Luego voy a hablar un poquito sobre lo que sería la introducción y el cierre del tema, que para mí es muy importante. Luego sobre la pedagogía nacional, ahí hago un planteo sobre los autores, la presentación de los autores, y voy a finalizar con una sugerencia bibliográfica. Esa sería la progresión temática de hoy. ¿Por qué quiero hacer un análisis breve del título que nos convoca hoy? Bueno, porque el título tiene que ver con cómo construyo yo este tema y qué progresión le doy. Antes de comenzar con el análisis del título, yo quiero hacer hincapié en algo que para mí es muy importante, que es plantearnos una introducción y un cierre potentes en el tema. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que escriba en la progresión, en el medio del tema no es importante, no es muy importante. Pero lo que les quiero decir es que en la introducción y en el cierre yo tengo que poner mi sello personal. Tiene que ser una propuesta personal, tiene que ser, en el caso de pedagogía, más reflexiva que analítica, puede ser partiendo de la cita de uno de los autores que después van a desarrollar o que van a tomar en cuenta para la elaboración del tema. Puedo finalizar el tema, por ejemplo, reflexionando sobre la pedagogía nacional o sobre uno de los autores que voy a desarrollar. Por eso quería detenerme un poquito en esto. Es importante que piensen, que busquen material, que se hagan de algunos autores y que elaboren ese inicio y ese cierre. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algunas de las cuestiones que van a tener en cuenta los tribunales en el momento de la corrección y que es la pauta 1 de valoración, que tiene que ver con creatividad, originalidad y análisis reflexivo. ¿Dónde demuestro yo la creatividad y la originalidad? Puedo demostrarlo en esta introducción y en este cierre. ¿De acuerdo? Por eso para mí era importante comenzar puntualizando en esto, ¿sí? Ahora sí, haciendo un análisis del título, comenzar por pedagogía. La pedagogía, como lo planteamos como eje articulador de las ciencias de la educación, una disciplina que aporta insumos ¿para qué? Para desarrollar autonomía profesional, para construir la relación teoría-práctica, para reconocer problemas educativos, pero además para analizar esos problemas que se reconocen, ¿sí? como complejos, pero además desde el ámbito pedagógico, ¿sí? Y que pueden ser variados. Por ejemplo,
la relación educación-sociedad, la relación Estado-institución, la relación educando-educadores y muchos otros. Pero además, siempre marcamos los profesores de pedagogía que la pedagogía es la disciplina fundante de la formación docente, ¿no? Es un campo disciplinar en construcción y está más que condicionado, determinado por el contexto, pero en este caso por el contexto nacional e internacional. Si nos posicionamos y contextualizamos con el tema que nos trae hoy, pedagogía nacional. ¿Existe una pedagogía nacional? Sí, existe una pedagogía nacional y es vasta, es profunda y es muy rica. Y en ocasiones de avanzada. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si pensamos, por ejemplo, en Julio Castro y en Gesualdo, compartieron época histórica con la Escuela Nueva, con el movimiento de Escuela Nueva, ¿sí? Con el movimiento Escuela Novista. Sin embargo, su pensamiento es un pensamiento que se relaciona mucho más con la escuela crítica, con la escuela de Frankfurt, que con la Escuela Nueva, ¿sí? Por eso decimos que la pedagogía nacional también es una pedagogía de avanzada. A mi criterio, planteo acá humildemente que para mí tiene dos momentos muy marcados, como muchos de los campos de saber de la vida de nuestro país. Dos momentos bien marcados, el pensamiento pedagógico nacional, antes de la dictadura y después de la dictadura. Porque si bien, por ejemplo, Reina Reyes, avanzada la dictadura, también desarrolló y profundizó y maduró su pensamiento pedagógico, comenzó antes de la dictadura todo esto, ¿no? Entonces, para mí hay dos momentos bien marcados ahí en la historia del pensamiento pedagógico nacional. Y además otra característica es que el pensamiento pedagógico nacional fue construido por mujeres y por hombres, ahora vamos a ver algunos de ellos, pero además de ello, con algunas características como por ejemplo, pedagogos del interior y de Montevideo, si pensamos en lo territorial, y además otra característica es que todos trascendieron fronteras, que no deja de ser un orgullo, ¿verdad? Si continuamos como que desmenuzando ese título, nos planteamos acá la construcción de la escuela pública. ¿Por qué les decía que me interesaba hablar de construcción? Bueno, porque alude a esta construcción o este término construcción en realidad alude a un producto, un producto que tiene que ver con diferentes factores y contextos y situaciones, porque además alude a esa construcción a una acción social, esa acción social que en el caso nuestro es una acción educativa, y esa acción educativa no olvidemos además que es una acción política, es netamente política. Y por ser política es compleja, es multidimensional, es dinámica y después, obviamente, en una de las autoras que vamos a desarrollar, situada, ¿sí? Es producto y proceso dinámico, pero además con participación de todos. Por eso ese término construcción es tan importante ahí. ¿Y qué construye? Bueno, construye esta escuela pública. Ojo que decimos escuela pública, no escuela estatal, escuela pública. La escuela pública como lo de todos, como lo construido por todos. Adela Cortina dice que asumimos la responsabilidad de intervenir en la esfera de lo público como educadores, ¿no?
Y al intervenir en la esfera de lo público, estamos construyendo la escuela pública, como lo plantea el tema. Recordemos además que surge acá, una de las tantas tensiones que tiene que ver con, cuando hablamos de escuela pública, ¿no?, con la educación mercantil o mercantilizada, ¿sí?, que proponen los estados neoliberales, y una educación democrática, republicana, que defiende lo público como lo de todos. Y bueno, y ahí estamos hablando de un Estado democrático, un Estado republicano y un Estado como el Estado uruguayo que define a la educación como derecho humano fundamental. ¿Sí? Y bueno, y ahora lo que les voy a plantear son algunas ideas fuerza de algunos de los pedagogos uruguayos que vinieron a plantear aportes, ¿sí?, al pensamiento pedagógico nacional. Hombres y mujeres del interior y de Montevideo que construyeron o que aportaron a la construcción de la escuela pública que tenemos hoy, que forman parte de nuestra historia y de la historia de la escuela pública. Y voy a comenzar con Agustín Ferreiro. Agustín Ferreiro, que nació en 1893, murió en 1960. Decía Agustín Ferreiro, que el niño se ejercite, que se sienta creador al contemplar sus obras. Lo que plantea Agustín Ferreiro es que debemos atender los problemas desde y en la práctica. No estaba de acuerdo con ese verbalismo de la escuela y del aula, que tenía que ser una escuela más activa, porque él se identificaba con la escuela 9, con el método activo. Entonces él planteaba que debía ser una escuela más activa y menos verbalista. Y él planteaba además que él estaba de acuerdo con que la escuela le mostrara al niño la posibilidad del descubrimiento. Él decía que el niño no podía ir a la escuela a aburrirse con métodos tradicionales, que se debían plantear propuestas que le permitieran el descubrimiento, el goce, el movimiento, la creatividad y la novedad. Si nosotros pensamos en un Agustín Ferreiro que plantea esta propuesta, ¿sí?, allá por el 1900, y la traemos a la escuela actual, bueno, tenemos en la escuela actual algo de Agustín Ferreiro. Si nosotros pensamos en los talleres actuales, ¿sí?, en esa escuela que se mueve en los ciclos, en los chiquilines descubriendo, moviéndose, pero además demostrando creatividad en sus propuestas, ahí tenemos un Agustín Ferreiro, ¿sí? Pero además un Agustín Ferreiro que estaba muy preocupado por la formación docente y por la infraestructura, porque él decía que la infraestructura de los centros debía permitir esta movilidad y este goce y este pleno ejercicio que debían realizar los chiquilines dentro de la institución. Él propone algo conocido por todos ustedes, que es que son las escuelas granja, pero además propone las escuelas hogar, una por departamento, por ejemplo, porque él entendía que el objetivo y la función de la escuela rural era mejorar la vida de los campesinos. Esa era su gran preocupación.
mejorar la vida de los campesinos. Y también en el ámbito rural, y también para la educación rural, él era un crítico muy severo con el conformismo y con los métodos tradicionales. Para él era importante la relación que mantenía o que debía mantener la escuela con la comunidad y que debía considerarse al aula como un microespacio geográfico, social, cultural, porque él decía que la escuela se confundía con la vida misma y con la vida comunitaria, y para eso se debían tomar los problemas de la vida diaria, traerlos a la escuela y trabajar con ellos. ¿Sí? Otro de los autores que vamos a tomar hoy es Clemente Stable. Clemente Stable, que nace en 1894 y muere en 1976, nació en Canelones, plantea la formación integral del hombre por la cultura y que ese es el objetivo primero de la educación. Por lo tanto, es un defensor de la enseñanza integral y él planteaba una tríada, ¿no? Enseñanza, investigación y aprendizaje. O sea, enseñar, investigar, aprender. Esa tríada él la defiende a rajatabla porque entiende que si nosotros lográbamos integrar a la propuesta de la escuela esta tríada, en realidad lo que estábamos promoviendo era una educación integral. Él promueve como nadie en la historia de la educación uruguaya la investigación científica, porque él decía que la investigación científica venía a crear nuevas verdades y nuevos valores. Y por eso él hacía hincapié en la formación pedagógica de los maestros y de los profesores. ¿Sí? Pero además decía que esa formación pedagógica debía tener una característica, debía ser de experimentación pedagógica en la práctica. Bueno, si lo queremos relacionar con las políticas actuales, pensemos, por ejemplo, en la nueva institucionalidad que se está configurando en la formación de educadores de este país, que tiene que ver con esta tríada que les planteaba yo, ¿sí? Y que tiene que ver con el núcleo del pensamiento del autor, y que es enseñar, investigar y aprender. Esas son las bases de lo que planteamos hoy desde la nueva institucionalidad de la formación de educadores, ¿no? Las tres patas de la enseñanza universitaria. Pero además, lo que plantea el autor es que debemos rescatar en cada alumno la vocación de hombre. ¿Y qué entendía él por vocación? La vocación del hombre es la de autoconstruirse. Y eso es responsabilidad de la educación. Él plantea un concepto que es poco usado, pero que es muy potente y que tiene que ver con la superiorización de la vida. ¿Por qué? Porque él dice que si nosotros acercamos o abrimos la cultura y la historia a nuestros alumnos, permitimos que conozcan la historia, que la comprendan, que participen de ella
pero con una finalidad, para cambiar la realidad. Porque él entendía que tenía que haber una relación muy directa entre lo pedagógico, lo ético y lo político. Y si lográbamos esa relación entre lo pedagógico, lo ético y lo político, estábamos promoviendo a través de la educación el hombre integral. ¿Sí? Ese hombre integral que lo que iba a hacer era crear valores para transformar la sociedad. Y él decía que los gobiernos debían intervenir en la educación. Pero ¿saben para qué? Para democratizar dos cosas: la cultura y la ciencia, o sea, el acceso a la cultura y el acceso a la ciencia. Y bueno, ahí podemos pensar en nuestras escuelas hoy si están promoviendo el acceso a la cultura y el acceso a la ciencia. Yo creo que sí. Estaría bueno que ustedes reflexionaran sobre eso en su escrito. Recuerden que tienen que hacer referencia a líneas de política educativa. Seguramente algunos de los que van a concursar habrán participado de alguna jornada de las escuelas al Solís, por ejemplo, ¿no? Nuestros alumnos disfrutando de maravillosas obras en el Teatro Solís, o de conciertos, o de obras de teatro en sus departamentos o en sus ciudades, y eso les permite la escuela actual. Pero también les permite el acceso a la cultura y a la ciencia a través de los medios tecnológicos que tenemos hoy. Él plantea estable que la educación tiene que impulsar algunos valores: autonomía, vocación, enseñar a aprender e investigación científica. Autonomía es el respeto a la autodeterminación. La vocación es el respeto a la vida original. El enseñar a aprender es el respeto al interés, y la investigación científica por la ciencia y la cultura. Pensemos en la escuela actual, pensemos en lo que le estamos ofreciendo a nuestros alumnos si pensamos en esa autodeterminación, en esa vida original, en ese interés. Por ejemplo, en los talleres que tenemos hoy en las escuelas, en el yoga, en los idiomas, en Ceibal o en los clubes de ciencia, por ejemplo. Otro autor que me gustaría plantear hoy acá, también del interior del país, y es el maestro Gesualdo Sosa. Gesualdo Sosa nació en Tacuarembó en 1905, conocido por nosotros como el pedagogo poeta, con una perspectiva marxista y con un profundo contenido social en su obra. Lo que planteaba Gesualdo era que el hombre se construye a través de la expresión y que es vital esa expresión en todo ser humano. Y que es vital, ¿por qué? Porque todo ser necesita proyectarse socialmente y eso lo logra a través de la expresión. La expresión para Gesualdo es un instrumento no solo de capacitación,
sino además de elevación del yo, decía. Es un medio para comunicarse, pero además es una forma de intercambiar ideas y sentimientos. Hago un corte acá y les digo, pensemos en el plan, o en el programa 2008 que tenemos hoy, el actual, el valor que le damos a la expresión y a las artes, como nunca se había dado antes. También presencia de los pedagogos nacionales en ese caso. Como les decía, a través de la expresión podemos intercambiar ideas y sentimientos, y en realidad Gesualdo desarrolla una verdadera pedagogía de la expresión, ¿no? Y él decía incluso que cada niño, planteaba que cada niño tiene el derecho a la expresión. Les voy a leer algo, dice: la escuela, invirtiendo el proceso, es decir, partiendo del mundo expresionista del niño y poniendo los conocimientos al servicio de éste, lograría con mayor eficacia su propósito. Esto lo plantean los fundamentos de la nueva pedagogía, ¿sí? Para Gesualdo, la expresión es un medio para la construcción de cada ser humano, y en La vida de un maestro, una de sus obras, él plantea la idea de yo soy mío, ¿sí? Esa idea que refiere al distanciamiento y a la diferenciación del ser de ellos, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que hablamos hoy de construcción de subjetividad. Esa construcción de subjetividad que la promovemos o la debemos promover en las escuelas, ¿sí? Pero que Gesualdo la plantea a través de la expresión. Y él propone vivir la escuela. En su obra él dice que debemos vivir la escuela y relacionar lo educativo con lo que acontece en la aldea. Partir de los intereses del niño. Los proyectos de Gesualdo ahí en Canteras de Riachuelo, partieron de las vivencias del niño, de las canteras, de la extracción de piedras, de la minería, y a partir de ahí todos los proyectos pedagógicos que fue elaborando. Construir una propuesta que sirva a los más pobres para liberarlos, ¿cómo? A través de la expresión, del conocimiento y de la cultura. Gesualdo, obviamente que tiene un pensamiento marcado por el marxismo, por eso él plantea que la actividad pedagógica de la escuela debe basarse en el trabajo, pero como es marcado por el marxismo, un trabajo sustentado más en un sentido real de producción socialmente útil. Y ahí vemos la marca marxista, ¿sí? Socialmente útil, no cualquier trabajo. Y él plantea que va más allá, que la escuela debe desarrollar el autogobierno y debe intervenir para cambiar la realidad en la que está inserta, la realidad social en la que está inserta. Y debe partir de los hogares de los niños y de situaciones familiares, porque ahí es donde compromete al niño en la construcción del saber. No quería dejar de mencionar algo que para mí es súper importante y que pedagogo poeta, Gesualdo Sosa,
construyó su vida personal y profesional caminando junto a su colega y compañera Cristina Serpa, María Cristina Serpa, con la que construyó esa pedagogía de la expresión y con la que juntos lograron un cambio, no solo en Riachuelo, lograron un cambio también en la pedagogía nacional. Pasamos a otra pedagoga, ahora una mujer que nos dio mucho y nos llenó de orgullo, que fue Reina Reyes. Reina Reyes nació en 1904 y murió en 1993 en Montevideo. Ella hace un planteo que parte de su visión filosófica de la educación. Plantea que se debe preparar al hombre para la participación en el medio, pero además hace un planteo de preparar al hombre para construirme como hombre situado. Ese concepto que ella lo trae a la pedagogía nacional, que es el de hombre situado, ¿no? Si pensamos en hombre situado condicionado por su tiempo y por el lugar donde está, donde está inserto. Un hombre situado es aquel que elige valores para construir y para intervenir en su entorno. Un hombre situado es el responsable de sí y de su historia. ¿Sí? Un hombre situado es el capaz de conquistar su libertad y su libertad de y su libertad para, decía Reina. Ella era defensora de los métodos activos y entendía que la educación debía promover la autonomía completa y el respeto hacia los otros. Defendía el derecho a la educación. Pensemos ese derecho a la educación que hoy lo tenemos plasmado en la ley actual de educación, ¿sí? Decía Reina Reyes, la educación permite conquistar la autonomía y la libertad del hombre, es decir, su propia humanidad. Pero además permitía construir un hombre nuevo, ¿no? Esos conceptos que plantea ella tan fuertes y tan profundos de hombre situado, hombre nuevo, que además están condicionados por ese planteo de laicidad que profundiza y posibilita la vida democrática, la vida en ese estado que planteábamos al inicio de esta charla, que tiene que ver con ese estado democrático y republicano. Pero para ese estado democrático y republicano necesitamos defender este concepto de educación laica de Reina. ¿Por qué? Porque es a través de la laicidad en educación que vamos a profundizar en la convivencia democrática. Porque además es a través de la laicidad que vamos a tomar conciencia de los derechos humanos y vamos a profundizar en las prácticas social y política, que son las que son indispensables para ese hombre nuevo. Julio Castro, nacido en 1908, asesinado en 1977, desaparecido y en la lista de personas buscadas hasta 2011, cuando se encuentran sus restos, y aquel 1 de diciembre, histórico para el Magisterio Nacional, se reconoce
el Estado reconoce, luego de las pruebas de ADN, que los restos encontrados en el batallón 14 eran del maestro Julio Castro. ¿Quién fue Julio Castro? Maestro, escritor, periodista, asesor internacional, pero por sobre todas las cosas, un ser político comprometido. Él entendía que la educación era un proceso social, de transmisión cultural. Él entendía que la educación no era un proceso determinado, era un proceso, determinado por el contexto, pero no condicionado por el contexto, era determinado por el contexto. Él entendía a la escuela como alfabetizadora y socializadora, pero además entendía que la escuela pública debía ser un instrumento de transformación del medio social. Él concebía a la escuela como una institución de puertas abiertas a la comunidad, pero además como una institución que debía intervenir en todos los aspectos de la vida social mediante el trabajo manual e intelectual. Pensemos en Gesualdo, bueno, ahora en Julio Castro también, corte marxista. Entonces él entendía que a través del trabajo manual e intelectual se podía transformar el medio en el que estaba inserta la institución educativa. Y él defendía que el trabajo manual, a través de la huerta, de los talleres, ¿sí?, de lo que se creyera y que se lograra hacer en la institución. Pero el trabajo intelectual, que en realidad el trabajo intelectual es la comprensión inteligente del trabajo manual, de lo que se hacía, del por qué se hacía y para qué, ¿sí? Él abordó temas muy fuertes y muy comprometidos como la cuestión religiosa en la escuela, la formación docente, la relación entre la educación imperialista, porque él creía que se podía y era necesaria una independencia nacional, que era posible. Le preocupaba la coordinación entre educación primaria y media, ¿sí?, preocupación de hoy. Trabajó incansablemente por algo que la propia Federación Uruguaya Magisterio, la propia FUM, después lo tomó como suya, como esta idea de un pueblo lleno de escuela y una escuela llena de pueblo. Encabezó la primera misión sociopedagógica en 1945 en Caraguatá, que luego se generalizó. Y esto es la coordinación interdisciplinaria que la vemos hoy en la escuela actual. Fue pensada por los misioneros, todos aportando al trabajo escolar. Dijo el maestro Miguel Soler, sin Julio no hubieran sido posibles esos pasos vigorosos en la pedagogía nacional, que se mencionan en escasos segundos, pero que consumieron años de nuestras vidas en la ilusión, en la creación y en la alegría. Todo lo que les planteo hoy, los pensamientos de estos pedagogos nacionales y que están presentes en la escuela actual, son posibles en un Estado republicano y democrático y al amparo de la actual ley de educación.
les vuelvo a decir que para mí es súper importante, pero pensándolo desde el rol de integrante durante muchos años de tribunales de concurso, de corrección de concurso. Es súper importante la creatividad y la originalidad, que son algunas de las pautas de valoración que se toman en cuenta. ¿Sí? Por eso les hablaba sobre que se den un tiempo, un pienso, y que elaboren esa introducción bien personal, bien reflexiva, ¿sí? Lo mismo que el cierre. Para finalizar, les quería plantear alguna bibliografía, ¿sí? Que me parece que los puede ayudar. Estuve pensando que está bueno, y creo que en las inspecciones departamentales, en las bibliotecas de las inspecciones departamentales lo pueden conseguir, que es el libro de Miguel Soler, 2 décadas en la historia de la escuela uruguaya, y ahí en el capítulo 1, porque en los demás capítulos va profundizando sobre la escuela rural, pero en el capítulo 1 pueden encontrar insumos para la elaboración del tema. De Reina Reyes, ¿para qué futuro educamos? La FUM editó el Fondo Editorial que Educa en 2004, lo pueden conseguir también, o los que ya eran suscriptores lo tendrán, lo pueden ir a buscar en sus bibliotecas. De Gesualdo, Vida de un maestro. Yo tuve la suerte de encontrar en una feria acá en Montevideo Vida de un maestro, una edición de 1947, esas reliquias que uno encuentra en las ferias de Montevideo, y espectacular, pero hay otras ediciones más actuales. Después hay una publicación del MEC y de INPO, Gesualdo Educador Latinoamericano, que también está en las bibliotecas de las inspecciones departamentales, y que lo pueden conseguir ahí, porque ahí también tienen extractos de su pensamiento, y está muy interesante y es una obra fácil de leer. Luego El Banco Fijo y la Mesa Colectiva de Julio Castro. Ahí podemos ver toda la capacidad no solo de análisis, sino de crítica y de reflexión y de posicionamiento político de Julio Castro. Él hace un análisis sobre la escuela tradicional y la escuela nueva, con una mirada que hoy sabemos posicionada en la teoría crítica, pero que en aquel momento todavía no estaba desarrollada. Hay otro libro, Alegato por la Verdad, también editado por la Federación Uruguaya de Magisterio, por el Fondo Editorial que Educa, y es de 2004. Alegato por la Verdad, un libro rojo, chiquito, también fácil de leer. Luego, que está, no sé si en las inspecciones, pero sí en los centros de formación en educación, en los CFD del interior del país, y acá en Montevideo en el Normal y en el IPA, que es de Johnny Ocaño, ¿sí? Teoría de Educación y Modernidad, y en ese libro también encuentran información y las posturas pedagógicas de los diferentes pedagogos que planteo hoy acá. Bueno, revista Quehacer Educativo hay muchas, yo les puse 2003, 2005, 2006, varios compañeros han trabajado sobre pedagogía nacional, y la réplica de un maestro agredido también, ese también está en las inspecciones departamentales, que lo pueden conseguir. Yo lo que quise plantearles hoy acá fue abordar diferentes autores, y no solo uno, que esa también puede ser una decisión, hacer una introducción, posicionarse en ciencia de la educación, como lo hice yo al inicio, en pedagogía, luego en pedagogía nacional, y definirse por un solo autor, y trabajan con un solo autor. ¿Sí? Siempre relacionándolo con ¿qué? Con la escuela actual. Y para eso les voy a sugerir
dos documentos más que me parece que tienen que estar sí o sí en esta bibliografía, y uno es el marco curricular de referencia nacional, ¿sí?, de la ANEP. Lo bajan en la página, en el buscador, lo bajan, y si no en la página de ANEP o en la página del SAIP, de cualquiera de los desconcentrados está. Marco curricular de referencia nacional, ¿sí? Y ahí en el marco curricular de referencia nacional, ustedes, obviamente que estaría bueno que pudieran leerlo todo, porque además es una lectura que les va a servir para todos los temas. Pero tiene que ver con, por ejemplo, las ideas fuerza que aparecen allí en el marco curricular, la centralidad de los estudiantes, la educación como derecho humano, el aprendizaje como construcción social y colectiva, la enseñanza como actividad intencional. Pensemos si no están acá los pedagogos nacionales. Y otro documento que también lo encuentran online, pero que también está en las inspecciones y en las escuelas, igual que el marco, es el de las políticas del quinquenio. El de las políticas del quinquenio, a mí me parece fundamental que lo tomen en cuenta, porque allí aparecen los principios rectores, ¿sí? Y dentro de los principios rectores de calidad, integralidad, inclusión y participación, los relacionan perfectamente con los autores trabajados hoy. Entonces, decirles que estamos en ciencias de la educación, estamos en pedagogía, por lo tanto, seguramente lo que esperan los tribunales es leer textos escritos por ustedes con compromiso político, ¿sí?, y con reflexión y con citas de autores potentes teóricamente. Hay material para eso, yo le dije algunos, ustedes pueden ver otros, hay material para eso. Y bueno, y de mi parte, muchas gracias y espero haber aportado en algo a la construcción de esos saberes que están en estos tiempos ustedes en proceso. Muchas gracias y bueno, a las órdenes.